I have a question for everybody. Who wants to go to the Four Seasons Orlando? Me. We would have never expected this. When we created it, we thought nothing of it. I'm obviously not really dressed to go viral in the video. Meet William and Bailey Wise, parents of 1-year-old Kate, who became an overnight sensation. The family didn't know they'd gone viral until days later, thanks to Bailey's sister, Stephanie. Then all of a sudden it was like 1 million, 2 million. I was like, which million do we tell her at? I don't even have a TikTok. And so I certainly didn't know my sister posted this. Honestly, I send videos to my parents all the time. We were just trying to coerce them to come to the Four Seasons with us so that we could have a little bit of downtime. And my mom thought it was hilarious and sent it to my sister. The Four Seasons responded to the family, announcing baby Kate is their newest ambassador. She has a little personality on her own. She has opinions. And so we showed her pictures. She's seen the Four Seasons. So, she certainly knows when we're excited about something. The family says they plan to visit the Four Seasons Orlando within the next few weeks. I think that's probably what captured the internet, is the dichotomy of that video. I mean, yes, we're sitting here talking about the Four Seasons, but my kid's in her diaper. I mean, my husband's shirt is unbuttoned. Could she be a little bougie? Maybe. Little guy. You want a little more? Chris Pratt is back on the big screen, or rather his voice is in the Garfield movie. And that's how I adopted John. Pratt credits director Mark Dindal with finding the feisty feline's voice. It was made very easy for me by the director Mark, who said, here's what I'm thinking. I've been doing this movie now for a couple of years. Like, they'd been working on the animation team, the storyboard team, and the writing team had been putting this movie together for a while before I was on board. And he said, I keep hearing your voice. Say when. Never, John. Bury me in cheese. There's a certain innate quality about your voice that feels lazy and slightly sarcastic. And I really just picture him sounding exactly like you. I apologize in advance. The eating you're about to see will not be pretty. And I was like, wow, well, that's great, because I was thinking it'd be some version of a slightly more sarcastic Andy Dwyer character. And he goes, that's great. And so instead of having to try to find a voice, he assured me that he was trying to find a voice, and it was my voice. This is Vic, my father. So it really took the pressure off and allowed me to just come in and be natural and be as close to myself as really any character I've ever voiced. You ever jumped a train? I've never jumped. Los residentes de Nueva Delhi están experimentando un calor sofocante con temperaturas que superan los 45 grados centígrados. El Departamento Meteorológico de la India pronosticó que estas condiciones se mantendrán. La ciudad registró el viernes el día más caluroso de la temporada, con una temperatura que alcanzó los 47,4 grados centígrados. Los estados circundantes, incluidos Haryana, Punjab, Rajasthan y Uttar Pradesh, también se vieron afectados por la ola de calor y algunos emitieron una alerta roja por el calor extremo. Durante la última década, el clima extremadamente cálido en el sur de Asia es cada vez más frecuente. Las altas temperaturas también están provocando una crisis de salud pública en la India, con más de 150 personas fallecidas el año pasado durante la ola de calor. Una marcada división política define al estado de Pensilvania y sus votantes. Elegimos a Donald Trump en 2016, elegimos a Joe Biden en 2020, y en ambos momentos hubo una diferencia de 40,000 votos u 80,000 votos en un estado de millones de personas. Explica el profesor de la Universidad de Temple, Michael Sanchez. Todavía hay mucha preocupación por la economía. La gente está preocupada por la inmigración y la frontera sur, a pesar de que Pensilvania no está ni cerca. Sanchez destaca que la campaña de Trump se ha enfocado en atacar a Biden y sus políticas migratorias y de energía. Si pensamos en las cosas que tenemos que vivir y lo que debemos soportar, con la frontera, sin independencia energética, con los coches eléctricos, ¿creen ustedes que a todo el mundo le gustaría comprar un coche eléctrico el resto de sus vidas? Biden cuadriplicó este mes
los derechos de importación de vehículos eléctricos de China, argumentando una competencia desleal que engaña a los trabajadores estadounidenses. Mi visión de Estados Unidos es de esperanza y oportunidad. La visión desde Scranton, estadounidenses de clase trabajadora como ustedes. Encuestas realizadas por el diario de Philadelphia Inquirer muestran que los candidatos están en un empate estadístico en Pensilvania, con un menor apoyo a Biden entre los votantes jóvenes y no blancos en comparación con hace 4 años. Ambos grupos fueron fundamentales para que Biden ganara el estado en 2020. Bajo la premisa de que en 6 provincias ecuatorianas ocurre el 84% de homicidios intencionales, el gobierno del presidente Daniel Noboa puso en vigencia un nuevo estado de excepción durante 60 días. La medida además incluye al municipio Camilo Ponce Enríquez de la provincia de Azuay, aquejado por violencia extrema derivada de la minería ilegal. Y en 5 meses logramos devolverles la paz a los ecuatorianos, algo que nunca se había logrado antes. Hoy nos encontramos en una segunda etapa de la guerra, una guerra que se ha sectorizado. Las bandas criminales ante la ofensiva militar se han resguardado y atrincherado en 7 provincias. La nueva medida, discutida durante un Consejo de Seguridad Pública del Estado, se anunció horas después de nuevos hechos de violencia ocurridos en provincias del litoral como Manabí, donde entre otros se han producido masacres. El Consejo de Seguridad del Estado ha decidido de manera unánime respaldar al presidente de la República, Daniel Noboa, de manera unánime. La Policía Nacional también anunció la creación de fuerzas especializadas para enfrentar nuevas modalidades delictivas. Se creó el FICE, que es una unidad especializada directamente para atacar la extorsión y el secuestro, y la FIAC, que es una unidad directamente para atacar a todos esos terroristas que están cometiendo asesinatos en determinado territorio. La institución investiga el origen de una nueva agrupación criminal que pudiera ser una disidencia del grupo terrorista Los Choneros, liderado antes de su fuga de una cárcel de Guayaquil por Adolfo Macías alias Fito. Desde Quito, este fue un informe de Néstor Aguilera, La Voz de América para Telearuba.